Y bienvenidas, alcalde, resto de la corporación municipal, miembros de la Fundación Manuel Alcántara, resto de autoridades, amigos, amigas y, por supuesto, homenajeado. Les damos la bienvenida a esta maravillosa Casa de la Cultura de la Cala del Moral y a esta sala, además que lleva un nombre muy propio para lo que va a ocurrir a continuación, esta sala de las musas, en esta fresca, ¿verdad?, mañana de otoño malagueño, en este maravilloso lugar, este maravilloso municipio tan cerquita de la playa. Estamos ahí, casi que olemos el mar desde aquí, que es Rincón de la Victoria. Les damos la bienvenida a esta segunda edición del Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética, que está impulsado por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y por la Fundación Manuel Alcántara. El objetivo de este galardón es poner en valor la palabra y poner en valor la poesía, para mantener viva la figura de Manuel Alcántara y, sobre todo, su legado poético, que estoy segura de que bien conocen los asistentes. En esta segunda edición, este premio se le otorga a una figura fundamental de la poesía de nuestro país, en reconocimiento a su brillante aportación a la poesía española contemporánea, Luis Alberto de Cuenca. El valor de la palabra, de la que vamos a hablar hoy mucho aquí en este escenario, el valor de la poesía de un periodista, de un escritor, de un poeta, Manuel Alcántara, me estoy refiriendo, que llegó a este municipio, como bien saben, en los años 60, a partir de los años 80, pues ya decidió que este iba a ser su lugar para quedarse a vivir, que fuese su domicilio, que el Rincón fuese su casa. Así que este galardón, pues desde su primera edición, pues tiene que celebrarse aquí, en ese municipio, en Rincón de la Victoria. Así que me viene genial el hacer este recordatorio, el lugar tan bonito donde nos encontramos, para darle la bienvenida y que nos dé la bienvenida a este acto el alcalde de Rincón de la Victoria, a Francisco Salado, al que invito a subir al escenario. Alcalde, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias. Tenía que tener aquí una carpeta y no la tengo, pero bueno, para no se me olviden los datos que tenía que dar. Pero bueno, de todas formas, bienvenidos y bienvenidas a Rincón de la Victoria, a la Cala del Moral, como bien se ha dicho, a esta sala de las musas, que siempre está llena de actividades culturales, que es lo que necesitamos en este momento más en la vida, en esta sociedad, en este momento donde impera la impersonalidad, nada más que el personalismo, el individualismo, y no el trabajar por la colectividad, por la poesía, por el arte, por el cine, y siempre estamos ahora pensando nada más en el materialismo puro y duro. Pues yo creo que es más que nunca necesario cultivar las letras, Y por eso cuando Antonio Pedraza me propuso la creación de este premio Antorcha de Honor a una trayectoria literaria, una trayectoria poética de distintas personalidades de la cultura en España, no solo en la provincia de Málaga o en Andalucía, pues yo evidentemente accedí como no podía ser de otra manera. Y sobre todo porque está vinculado a una figura de la cual recordamos enormemente, echamos muchísimo de menos, que es don Manuel Alcántara, que tanto ha dado al periodismo, a la poesía y sobre todo al Rincón de la Victoria. El Rincón de la Victoria se puso en el mapa de la cultura gracias, Lola, a don Manuel Alcántara. Y le estaremos eternamente agradecidos. Así que creamos este premio, bueno, que lleva ya 2 años, este segundo año, y ya está consolidado. A ver si, Antonio, ya está consolidado, porque el prestigio de las personas que han sido merecedoras de este reconocimiento, pues evidentemente ha superado las perspectivas que teníamos de cuando creamos este premio literario. Así que hoy recibimos a Luis Alberto de Cuenca, al cual quiero agradecerle enormemente su presencia aquí, agradecerle también lo que ha hecho también por la filosofía, por la cultura en general, las letras, la poesía, un campo tan complicado, ¿no? Porque, como decía Manuel Alcántara, nadie se hace rico haciendo poesía, ¿no? Pero nos ayuda, yo creo, a reflexionar, a ser mejores personas, a hacer un quisca muchas veces en esta vida tan estresada, a bucear en los mensajes que los poetas nos dejan cada vez que, bueno, hablan del amor, hablan del mar, como hacía don Manuel Alcántara, habla del desamor, de muchísimas cosas, ¿no?, que nos quieren transmitir la poesía. Yo creo que eso nos hace mejor personas y nos hace reflexionar, que hace en estos momentos mucha falta. La reflexión,
serena en esta sociedad actual. Así que nosotros, a través del área de cultura, saludo a Maripaz, que es la concejala de cultura, y mis compañeros de corporación, pues intentamos incentivar la creación literaria, no solo para las personas, reconocerles a las personas ya que llevan una trayectoria enorme y fructífera en la producción literaria, sino a aquellas personas que se están iniciando, ¿no? Para darlos a conocer, para ayudarlos con un premio, evidentemente, visualizar su labor literaria y que se pueda conocer por los lectores que les gusta pues, tener entre sus manos un libro de poesía. En esa línea, pues, el Rincón de la Victoria, como conocéis, y si no, pues por eso lo digo, tenemos varios premios importantes que reconocemos a personalidades de nuestro entorno cultural, como es el premio de microrrelato, Antonio Garrido Moraga, siempre que estaba con nosotros en los distintos jurados que tenemos aquí, sobre todo el premio de poesía In Memoria Salvador Rueda, pues nos decía, hace falta hacer un premio de microrrelato. Bueno, y nosotros decíamos otro premio más, porque tenemos otro de relato corto que se llama Gloria Fuerte, que es el nombre que tiene la plaza que tenemos aquí, fantástica, ¿no? Pues al final, cuando nos dejó Antonio Garrido Moraga, yo digo, pues teníamos que haberle hecho caso mucho antes, ¿no? Y vamos a hacer el premio de microrrelatos y es uno de los premios también que se está consolidando en nuestra proyección cultural que queremos dar al Rincón de la Victoria. Tenemos también un concurso también, o un premio de historia del Rincón de la Victoria, de creación histórica, investigación histórica del Rincón de la Victoria. En esa línea vamos a seguir trabajando. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia aquí, a Guillermo, que ahora le hará preguntas a Luis, intentará ponerlo en un compromiso, como siempre, en su pregunta incisiva y complicada, pero seguro que saldrá de ella airosamente. Así que muchísimas gracias a todos aquí presentes y vamos a disfrutar de una buena tertulia con don Luis, que es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde, por sus palabras. En el acto de hoy, como bien ha dicho el alcalde, bueno, vamos a tener ese ratito de conversación con nuestro homenajeado de hoy, que estará charlando con Guillermo Busuttil. Eso ocurrirá dentro de unos minutos, en un día en el que le hacemos un homenaje, obviamente, a una trayectoria literaria, una trayectoria poética, pero en la que, si me permiten, también hacemos un homenaje a la poesía. La poesía se mima y mucho desde la Fundación Manuel Alcántara, por eso me gustaría invitar ahora a subir a su presidente, Antonio Pedraza. Por favor, acompáñame en el escenario. Aplauso también para el presidente, para que nos dedique unas palabras. Buenos días, placer enorme de encontrarnos aquí esta mañana para poder darle las gracias en primer lugar al Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, a toda su corporación. Da la circunstancia de que el alcalde del Rincón es el presidente de la Diputación de Málaga y eso nos honra aún más. Querida Lola, que estás asistiendo también hoy, queridos invitados, premiados, que viene con su esposa, con Elisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Esta es la segunda edición de un premio que, como ha dicho el alcalde, el ayuntamiento se tomó con un interés personal, absolutamente personal, moviéndolo todo para que pudiésemos encajar, siendo prácticamente los últimos, en un premio más de cultura. Cosa que es un premio de cultura grande. Este ha nacido con vocación de ser un premio que se recuerde. Como decía el propio Luis Alberto de Cuenca, antes, en un ratito que hemos estado hablando, dice, este premia una trayectoria que en él queda todavía mucho recorrido, luego tiene todavía mucho más mérito. Una trayectoria que todavía no está interrumpida. Entonces, reconocerla yo creo que tiene todavía más importancia. El premiado es un poeta inmenso y sobre todo porque ha cambiado en estos últimos años, desde el último trienio del año del 2020, del siglo 2020, y hasta la actualidad, ha cambiado la forma de concebir la literatura, ha cambiado la forma de concebir la poesía. Estamos ante una poesía mucho más culta, con raíces griegas, donde se mezclan lo cotidiano, donde se mezcla la ironía, en donde se mezcla de alguna forma el ingenio, porque es un poeta ingenioso. Pero yo vuelvo a repetir, es un poeta tremendamente culto. Ese tema de las raíces griegas, introducirlas en la literatura española, en la poesía española,
tiene un mérito absolutamente impresionante, ¿eh? Por eso, el premiado, yo creo que es una de las personas que más merecía este galardón. Estaba hablando con él, él conoció a Manuel Alcántara a través de José Luis García. Nosotros, en la Fundación Manuel Alcántara, quiero recordar, lo he recordado con él también, que en la 17ª edición le concedimos el premio, se le concedió el premio de poesía a Manuel Alcántara, que él lo valora mucho. Yo le decía a él antes, en un preámbulo que hemos tenido, distraído, muy cordial, yo le decía, pero bueno, pero aquel premio no debió significar mucho para ti, Luis Alberto, cuando ya tenía 3 obras importantes en cartel. Una de ellas era La caja de plata, que ha sido una de las obras memorables suyas y por el que obtuvo el premio de la crítica. Y 2 obras más que hubo después y la última, que ha sido la que mereció, que creo que son Cuaderno de vacaciones, que fue la que recibió el Premio Nacional de Literatura, muy importante. Ahora sabéis que ha recibido también, casi al unísono que el nuestro, el Premio Reina Sofía de Literatura Iberoamericana. Bueno, pues deciros también que este hombre me ha comentado que valora mucho la obtención de aquel premio, el premio de poesía Manuel Alcántara, porque como él dice, es un premio para un solo poeta. Fíjate, Luis Alberto, que vamos por la 33ª edición, que es una barbaridad, y que el premio sigue con una vitalidad enorme. Nada más que ha pasado su entrega de la primavera al invierno o al otoño. El otoño sigue siendo romántico. Entonces, en resumidas cuentas, digamos que estamos premiando a un artífice de la poesía española, de la literatura española. Yo no quiero repasar, porque ya lo repasará alguien, la cantidad de circunstancias y de atributos que se dan en este hombre, pero de todas formas recordarlo no es difícil. Es filólogo, es escritor, es poeta, es historiador, es miembro de la Academia de la Historia, ha sido director de la Biblioteca Nacional, es también productor, editor literario, en fin, es un totus revolutum absoluto en el tema de la cultura y de la poesía. Bienvenido, premio nunca más merecido que el de hoy, y nos sentimos tremendamente orgullosos porque el premiado usualmente devuelve mucho al premio y a las entidades que lo dan. Yo creo que eso es lo que tenemos que agradecerte con tu presencia, querido Luis Alberto. Muchas gracias. Gracias Antonio por tus palabras. Lo resumías muy bien y lo has dicho muy bien. Es que Luis Alberto de Cuenca es una figura indispensable en la cultura de nuestro país, no solo en nuestro país, sino de habla hispana, también una figura indispensable de la poesía, de las letras. Hoy, como decimos, reconocemos su trayectoria, su obra que conjuga lo cotidiano con lo libresco, que utiliza la ironía, el lenguaje coloquial y ese distanciamiento, siempre, como bien decías, Antonio, desde una posición muy culta, ¿no? Que es la que tiene, obviamente, y ese bagaje que tiene Luis Alberto de Cuenca. Además, estamos muy felices, lo nombrabas hace un ratito y si me permite, como el comentario nos hace, es un orgullo, estamos llenos de honor de que nuestro homenajeado, nuestro galardonado de hoy, pues haya recibido con esa gratitud, además también esta segunda antorcha de este premio, porque va a compartir estantería, como bien decías, Antonio, porque el pasado 18 de noviembre recibía el Premio Poesía Iberoamericana Reina Sofía, que es el más importante reconocimiento del verso en español, así que comparta estantería este premio con el que acaba de recibir. Nos hace una especial ilusión y nos llena de orgullo. Así que vamos a recibir, como merecen, este escenario a nuestro segundo premio Antorcha de Honor a la trayectoria poética para Luis Alberto de Cuenca. Enhorabuena, un honor que nos acompañe. Pues si nos quiere dirigir unas palabras con el micro de diadema o desde el atril, como usted prefiera. Como usted se encuentra más cómodo. Aquí, estupendo. Porque estoy muy emocionado, la verdad es que estas cosas no pasan más que muy pocas veces en la vida, de modo que tengo que
recordar esta fecha en letras doradas en mi calendario, porque se ha unido un reconocimiento a mi obra en general, en totalidad, que me interesa muchísimo ese tipo de reconocimientos, mucho más que los que solo aluden a un poemario. Y porque también el nombre de Manuel Alcántara para mí ha significado mucho desde pequeño. Mis padres eran muy aficionados a leer sus columnas y luego lo he conocido, sobre todo gracias a José Luis García, pero no solo por José Luis García, sino como miembro de varios jurados en los que formamos parte, el jurado del premio Vicente Aleixandre, por ejemplo, que hacía la COPE, y no faltaba, ¿verdad, Lola? No faltaba tu padre a ese premio, y a otros muchos. Yo creo que además Manuel Alcántara, aparte de un periodista genial, es un poeta extraordinario, y creo que vosotros, los miembros de la Fundación Alcántara, estáis ahora reivindicando esa figura, porque yo creo que es un poeta como la copa un pino. Entonces hay que empezar a pensar que sobre todo era poeta y que lo demás giraba en torno a su principal condición, que era la de poeta. De modo que muchísimas gracias y emocionado. Pues vamos a hacer entrega de este reconocimiento. Alcalde, por favor. Antonio, presidente de la Fundación, con esta escultura, además también del artista Juan Vega, que es este galardón. Segundo premio, Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética para Luis Alberto de Cuenca. A todos vosotros que habéis venido esta mañana ventosa, pero maravillosa, del casi invierno andaluz, que es como una promesa de verano eterno, como un libro mío que se llama así. Pues el verano eterno lo podía haber dedicado a Andalucía. El rincón de la victoria. En tu caso, querido, al rincón, por supuesto, pero también al resto de la provincia, porque eres el presidente de la Diputación. Ay, ay. Tenemos la foto, perfecto. Pues alcalde, Antonio, pueden tomar asiento. Podemos dejar aquí, pues Luis Alberto, si quiere tomar asiento, invito, y seguimos invitando a amigos, puede tomar asiento en este escenario. Vamos a seguir invitando amigos en esta sala de las musas en la que nos encontramos, porque voy a invitar a que se siente con nosotros y que comparta charla con nuestro galardonado de hoy, a un escritor, compañero, periodista, gestor cultural, Guillermo Busuttil, que estoy segura que va a mantener una charla interesantísima con Luis Alberto, así que vente conmigo. Guillermo, aplauso también para Guillermo Busuttil. Muchas gracias, compañera. Y el escenario es vuestro, adelante. Guillermo, además, es muy amigo mío, o sea que está todo preparado. Está todo preparado, como dice Luis Alberto, ¿no? Muchísimas gracias a la Fundación, presidente, alcalde, y a todos los que en una mañana como hoy, es una hora un poco extraña, nos habéis acompañado. Me consta que alguno incluso ha pedido el día libre en el trabajo, lo que quiere decir mucho, ¿eh? Pedir el día libre en el trabajo para venir a escucharte es todo un honor. Como ha dicho Luis Alberto, hace muchos años que nos conocemos. Elegante, siempre este dandy de la Orden de Caballería del barrio de Salamanca, cuya camisa, chaqueta y corbata de gentleman británico la combina con los vaqueros del oeste, porque Luis Alberto siempre quiso ser cowboy de medianoche, sin abandonar su condición de seductor francés al abordaje, corsaria la palabra, inteligente la sonrisa, escrutadora la mirada de hombre erudito que ha hecho de los libros de los que conoce reversos, secretos y enigmas, sus mundos y sus días. Libros a los que Luis Alberto les puso un piso, como se hacía en otro siglo con las amantes, y de ese modo se reparten junto al microondas de la imaginación, en la cumbre del Kilimanjaro del frigorífico, en la terraza la poesía recibe a las visitas y en el dormitorio, cómo no, la historia, que siempre está repleta de sábanas. Pienso, luego leo, leo, luego vivo. Así reza el blasón de heráldica de Luis Alberto de Cuenca, con su aire cinematográfico de Joseph Cotten, pero más guapo, de aquel Tintín que se hizo grande y ahora vigila alerta la vida que los anaqueles cobran de noche, las valquirias, la chica de la bañera, que nunca sé si eres tú o no, Alicia, la tripulación de Barbarroja, el Capitán Trueno, King Kong, muchas otras criaturas, y Alicia con camiseta de Picasso. Alicia, que es el ancla de este hombre culto y aventurero, descendiente de Virgilio, de Shakespeare, de Cavafis, de Billy Land, de Jack London, del guerrero del Antifa y de Howard Hughes, creyente profundo de los clásicos y escéptico Luis Alberto de casi todo.
Un poeta, por tanto, de poetas del que nunca ha dejado de ser embajador de su lenguaje, bibliópata de sus primeras ediciones, traductor de la piel de su idioma y de la música de su intimidad. Gracias a su talento verbal para componer poemas del Rod, conversaciones con la memoria sentimental y las cicatrices, y con grafitis en verso sobre sus clásicos de cabecera. Nadie sabe cuántos Borges habitaba el ciego Rosacruz de Buenos Aires, lo mismo que nadie conoce los Luis Alberto que componen el calidoscopio de Cuenca, que con la misma elocuencia y dignidad del pensamiento se ha movido a lo largo del viaje por los salones de la política y sus espejos de sombra. ¿Verdad, señor Salado? A través de la ley de la Biblioteca Nacional, en la que por vez primera expuso el cómic, y en las madrugadas Dráculas del Rod, con armas de poema para la seducción. Si no, escuchen estos versos. Convéncete primero de que le caes simpático, de que lo pasa bien cuando sale contigo. Llévala a casa luego, sírvele un par de copas y en un momento dado mordisquéale el cuello. Luego nos contará si esto la ha hecho muy en práctica o si lo puso en práctica contigo, Alicia. A veces siento que eso de mordisquear el cuello es lo que hacen también sus versos agrupados en títulos que en sí mismos son un verso, o yo diría mejor las consignas con las que Luis Alberto ha ido cruzando los puentes de la vida. La caja de plata, el hacha y la rosa, la vida en llamas, el reino blanco, bloc de otoño, el secreto del mago y el más reciente, Alas de cisne, en el que al final de un verso brilla una arenga de batalla, un epitafio con alma de Tennyson. Las balas nada pueden hacer contra los mitos. Bien, Luis Alberto, espero que esta introducción te haya dibujado. Antes me despido porque está perfectamente escrito y además en unas páginas preciosas que luego me tienes que dar una copia. Claro, eso será para ti, será para ti. Antes te ha dicho Celia de que vas a poner el galardón en la escultura al lado de la del Reina Sofía, pero yo que conozco tu biblioteca y sé que cada muñeco, cada objeto tiene su sitio. Reina Sofía no tiene estatuilla. No tiene estatuilla. Solo tiene un diploma. Es el diploma. No puedo competir. Tenemos aquí estatuillas Sí, más sí. que diploma. Bueno, pues este premio, este galardón que tenemos aquí, justo delante de qué libro, de los muchos libros a los que les tienes puesto el piso, delante de qué libro lo vas a colocar. Vamos a ver, tengo que pensar si hay algún hueco para colocarlo o si tengo que... Huecos difíciles, pero tendrás que quitar algo a lo mejor. Tengo que quitar algo pero es posible que quite algo. Lo voy a poner, por ejemplo, este premio dedicado a la memoria en el fondo de Manuel Alcántara y del lugar que hizo famoso él, que es Rincón de la Victoria. Lo voy a poner al lado de algún bate malagueño de interés especial, ¿no? Por ejemplo, Vicente Alexandre. Vicente Alexandre no fue malagueño de nacimiento, nació en Sevilla, pero hizo de Málaga... Vivió aquí una temporada, sí. Y luego escribió el libro más hermoso que se ha escrito sobre Málaga, probablemente, La ciudad del paraíso. Vamos a ponerlo al lado de... Bueno. Interesante que tuve el honor de visitar durante muchos años, durante 7 o 10 años, cuando yo tenía 17, 18 años, me recibía amorosamente y cariñosísimamente Vicente, y eso no lo puedo olvidar. Habría que escuchar de noche esas conversaciones entre Manolo Alcántara y Vicente Alexandre. Seguro que Manolo se lo lleva a tomar de la Martini cuando tú apagues las luces y salgas del piso de los libros. Luis Alberto, El secreto del mago, es uno de sus títulos. Me encantó ese libro porque creo que tiene que ver mucho con la poesía, ¿no? Porque en cierto modo los poetas jugáis mucho al ilusionismo de las emociones y sobre todo, como se ve en tu libro, a sacarse una carta en la bocamanga del corazón, ¿no? ¿Sois un mago los poetas? Yo creo que sí, que de alguna manera la prestidigitación y la magia, entendida como magia, digamos, lúdica, ¿no? No como magia negra y cosas de estas, sino como magia de entretenimiento, de entertainment, pues es lo que hacemos los poetas también, intentar representar al resto de la humanidad. Somos como portavoces de la humanidad, que lo que intentamos es transmitir en nuestros versos los sentimientos, las sensaciones, las convulsiones, incluso las cosas positivas y las negativas que tiene el ser humano, para aprender
de cuando citamos lo negativo y no incurrir en ello, y para precipitarnos en la gloria de lo positivo, ¿no? Bueno, que yo creo que el poeta es una especie de señor que tiene una especie como de chistera, como esta chistera de aquí, de la cubierta del libro, en el que aparece siempre un conejito con unas de corazones. Exacto. Porque mi poesía es muy de amor. Hablaremos de tu poesía, del amor en la poesía. Decía antes Francis Salado, el alcalde y presidente de la Diputación, de la presencia del mundo clásico en tus libros, ¿no? Los mitos. De hecho, tú tienes una cosa que te ha caracterizado mucho en la poesía y que todos tus amigos y lectores admiramos de ti, que es la facilidad con la que los traes al mundo contemporáneo. Por ejemplo, esa versión que hiciste del Cantar de Valterio, que tú lo retraduces, lo reinterpretas casi como un western del oeste, donde los germanos se están peleando entre sí y podríamos estar viendo una película de Howard Hughes. Yo quería preguntarte, ¿cómo lo haces? Y también quería preguntarte, en esta época en la que yo no sé si la gente joven y no tan joven revisita los clásicos, porque en los clásicos prácticamente está casi todo ya, lo de la vida expuesto, ¿no? Y reflexionado, ¿no? Los clásicos nos dejaron escrito ya el mundo, ¿no? En cierto modo. Lo que pasa es que lo volvemos a reescribir, ya no escribir, sino reescribir, consultándolos. Y dijo alguien que éramos enanos a lomos de gigantes, que los gigantes son los clásicos, los enanos somos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor que puede hacer uno en la vida es tener un buen clásico en las manos. Un clásico que haya resistido los embates y envites de los siglos y que se ha mantenido absolutamente indemne. Yo llevo, por ejemplo, hoy siempre llevo un reloj o de cómics o de literatura. Hoy me toca a Shakespeare, ¿no? Leer a Shakespeare, por ejemplo, es de las operaciones intelectuales más altas que puede hacer alguien en la vida. O sea, leer cualquiera de sus 37 obras teatrales, porque yo creo que son superiores todavía a los sonetos. Por cierto, los sonetos que tradujo tan espléndidamente nuestro fallecido amigo Antonio Rivero Tarabillo. Sí, fantástico. Un abrazo para el cielo, donde está. Sí, sí, señor. Y la verdad es que Shakespeare, pues, por ejemplo, es uno de mis maestros indiscutibles. Yo diría que he bebido fundamentalmente de tres fuentes fundamentales. Una, William Shakespeare. Tuve la suerte de leerlo muy jovencito, apenas 12 años, porque en Revalia de Cuarto saqué una buena nota, entonces mis padres dijeron que quería regalarme a mí, y yo dije que las obras completas de Shakespeare, la edición de Astrada Marín, de Aguilar, ¿te acuerdas? Sí, maravillosa, El sí. papel Biblia. Y eso lo devoré. Me acuerdo que me ponía el despertador a las 5:30 de la mañana para poder leer de 5:30 a 8 antes de irme al cole y todo eso. Y lo leí en año y medio, leí las 37 obras teatrales de Shakespeare. Shakespeare por un lado. Por otro lado, Homero, porque Homero es la literatura, es el concepto de literatura que se llega más a un solo autor, es Homero. En la Odisea, por ejemplo, están todas las novelas de aventuras posteriores, Sí. todas están en la Odisea. En la Ilíada está toda la épica, la magia de la guerra noble, de la guerra que no es como la de ahora, lamentable y como oculta, ¿no? Sino que se muestra en toda su heroicidad. Y luego el tercer personaje que me fascina y me interesa muchísimo es Lope de Vega, porque Lope de Vega lo que hizo fue traducir su vida en su obra. O sea, fue el primer poeta español que trazó una autobiografía suya en sus versos. Porque en el Renacimiento y en el Barroco, como tú sabes muy bien, querido Guillermo, había mucha impostación culta, ¿no? Mucha mitología sumergida en cada poema. Lope habló de sí mismo. Sí. Y habló de sí Su mismo experiencia. hermosamente. Se moría su hijo, por ejemplo, y tuvo esa desgracia y escribió los tercetos más divinos que se pueden dedicar a un hijo fallecido. Que su hija profesaba en religión, pues también tenía su respuesta el bueno de Lope. Lope de Vega era un extraordinario hombre ordinario. Me gusta esa definición, la dio Goethe de Napoleón. Y yo la doy ahora de Lope. Lope era un increíble tipo que podíamos haberlo encontrado por cualquier sitio, en una taberna, en un colmado,
y hubiera sido normalísimo, nada pedante, nada pesado y todo esto. Y luego, pues me parece genial. O sea, hoy nos quedamos, digo hoy porque mañana Sí, podemos quedarnos nos quedamos con estos tres. Lope, Homero y Shakespeare. Fíjate que yo Lope también lo he visto junto con Balzac, que llega después como el origen del autónomo, ¿no? Porque escribía muchísimo por encargo y para ganarse la vida, ¿no? Una de las cosas que tú más maravillaba más, y además la gente, hubo mucha gente que no lo sabía, que lo supo tiempo después, cuando bailaba las canciones de Gurruchaga o de la Orquesta Mondragón o de Loquillo, no sabía quién estaba detrás. Y yo quería preguntarte a un hombre, a un poeta como tú, que es tan preciso, ¿no?, con el tema de la métrica, que es como el silbido, ¿no?, de la melodía musical del poema. Quería preguntarte cómo se coge por la cintura un alejandrino o un soneto para llevárselo a bailar con Gurruchaga o con Loquillo. Pues mira, yo creo que es bastante fácil, pero son diferentes técnicas en uno y en otro. Gurruchaga yo lo conocí porque hizo la mili con un íntimo amigo mío que desgraciadamente hoy ya está viviendo en las estrellas, Fernando González de Canales, onubense, de Aracena. Y hizo la mili con él después de haber pedido 1000 prórrogas, Fernando. Y Gurruchaga, en cambio, fue por su quinta, ¿no? Sí. Entonces, en San Sebastián. Y les tocó luego venir a Madrid a triunfar, lo que se hace siempre, ¿no? Intentar ir a la capital a triunfar y de hecho triunfó. Y le dijo Fernando que tenía un amigo poeta que podía ayudar a hacer letras, no sé, que le hice 50 letras a Gurruchaga y algunas de ellas, pues yo tan famosas como la de Hola mi amor, yo soy el lobo, que esa ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Sí, sí. Disco de platino y todo. Y luego, en cambio, Loquillo fue otra cosa diferente. Loquillo primero es un hermano para mí, es uno de mis mejores amigos, es una persona extraordinaria en todos los aspectos, es un auténtico héroe de western, ¿no? Sí, Y totalmente. entonces este hombre me vino a ver cuando yo era secretario de Estado de Cultura y me dijo, mira, jefa de mi secretaría, está Loquillo en el cuarto de las visitas esperando que le reciba. Yo, que pase inmediatamente Loquillo. Y Loquillo lo que quería era hacer un disco con mis poemas. Y yo le dije que evidentemente que era un honor inmenso para mí, pero que no podía ser mientras yo fuera secretario de Estado, porque nos iban a sacar coplas. Menuda faena le hicisteis, porque tuvo que esperar a que tú salieses para sacar el disco. No, pero tardó luego bastante más él, porque yo ya en 2004 me licencié y como de esa mili, que es la otra mili, que es la política, y entonces el disco no salió hasta el 2011. Pero es un disco maravilloso y no son letras de canciones como en el caso de Gurruchaga, que yo tomaba una melodía y la convertía en una secuencia textual, no. En el caso de Loquillo son poemas míos, auténticos, interpretados por él y musicados por Gabriel Sopeña. ¿Y cómo fue ese momento en el que Loquillo con Sopeña te llaman para que tú veas el resultado de ese cruce de mundos? Bueno, eso fue impresionante. No, en el momento en que yo ya dejo la política, me veo con Loquillo habitualmente y ya no hubo un momento en el que me llamaron para decir... Sí, estuviste en el proceso. Estuve en el proceso, pero la verdad es que fue una emoción enorme ver el disco ya salido, porque inmediatamente entendió Loquillo cuál era el personaje central de esa poesía, que no soy yo, que es otro yo ficcionalizado, que es el que aparece en los poemas y que tiene mucho de mí, pero que es como el otro, el mismo de Borges, ¿no? Somos siempre el otro y el mismo, ¿no? Y entonces Loquillo se interpretó perfectamente el papel del otro, el mismo, Luis Alberto de Cuenca. Y siempre dice que, además nos llevamos 10 años, él es 10 años más joven que yo, y dice que le venía muy bien escoger mi poesía más antigua, porque se interpretaba más su propio personaje en los poemas anteriores que no en los últimos. Pero yo le dije, no te preocupes, como vas a ir cumpliendo años y yo también, pues vas a ir
quemando etapas. Sí, un poco lo que le dijo Picasso, oyente nuestro, y no te irás pareciendo, ¿no? Al cántico de los poemas. Fíjate qué bonito lo que has dicho antes con esa cita de Borges de Yo soy el otro, que también está muy presente en tu obra, algo que habría que reivindicar en esta época donde el infierno son los otros, ese infierno sartreano, habría que recuperar, porque yo soy el otro creativo, el otro que sueña, el otro que inventa, ¿no? Decías antes lo de que el amor evidentemente está muy presente en tus libros, incluso yo a eso le añadiría lo de la mujer, todas las mujeres, ¿no? Haciendo un guiño cortesariano, y quería preguntarte entonces si la poesía es el siglo de la mujer, porque es donde siempre están presentes, ¿no? Bueno, yo creo que la mujer está presente en todo, en el sentido de que si no existiera la hembra en el mundo animal, no existiría la vida. Y antes hemos intentado quitar el teléfono y no lo hemos logrado. No te preocupes. Demonios. No sé que es fácil. Es que el sistema ese digital La europeo... verdad que lo hemos intentado. Y no. Esperemos que se caiga ya. Bueno, la mujer. Partamos de la base, por ejemplo, de que la religión nace para cantar a la mujer y para reverenciar, adorar y venerar a la mujer, puesto que las Venus auriñacienses y magdalenienses, que tienen los atributos de su maternidad muy acusados, son las primeras diosas que pueblan el planeta. De modo que el patriarcalismo es una religión posterior al matriarcado originario, ¿no? Entonces la mujer es fundamental. En la tribu, cuando ven que la mujer engorda y de ahí nace la vida, pues eso es algo divino para la gente. Entonces, ¿cómo no va a ser divino el amor en los poemas, ¿no? Los grandes poetas del amor en español, Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, Pedro Salinas, Federico García Lorca, lo que hacen es, de algún modo, devolver a la mujer lo que nos ha dado siempre, que es la vida, que es lo más importante que hay en el mundo, ¿no? Y en esos poemas del amor a la mujer, ¿hasta qué punto, cuál es el equilibrio, como si fuese un cóctel de Manuel Alcántara, entre el striptease real del poeta como biógrafo de sí mismo y el poeta como fingidor, como impostor, que se configura en el poema como un gran amante, despechado a veces y en otras conquistador? Yo creo que en poesía amorosa se da más la ficcionalización que en otros géneros, ¿no? Porque somos tan mentirosos en cosas de estas siempre, en nuestras conquistas, en nuestros amores. Pensamos que lo más importante es lo que nos ha pasado a nosotros cuando le pasa a todo el mundo lo mismo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que el yo ficcionalizado de mis poemas amorosos es más ficcionalizado que el de otro tipo de poemas. Pero no dejo de ser yo también, quiero decir, uno no solo es lo que acomete biográficamente de una manera real, sino lo que piensa, lo que sueña, lo que idea, lo que fantasea, ¿no? Entonces, de algún modo, también eres tú Sí, el que sueña, ¿no? O el que desea. Sin serlo, también de algún modo lo eres. Tú, como traductor, como poeta, hay una cosa que te chirría mucho, te molesta enormemente, que son las erratas, porque rompen la armonía del poema y de la música. Pero también te irritan igualmente las erratas en el amor, ¿no? Bueno, hay un poema que se llama Fe de ratas, no me voy a acordar, pero algo así, dice: te mentí, vida mía, donde dije te quiero, debí decir te quiero con locura. Donde dije lo nuestro es para siempre, debí decir lo nuestro es donde nunca. En un país en que no mueren las rosas, en un mundo de fe libre de ratas. Lo he recitado mal porque no es así, pero... Sí, es bastante fiel al original, a mí me gusta mucho ese poema. Sí, sí. Y hay otro muy famoso que lo recitan, digo muy famoso porque en las bodas se ha hecho popular recitar este poema mío, sin decir ya que soy Luis Alberto de Cuenca, lo cual yo creo que eso sí que es la consagración auténtica, que no tengas nombre. Y tu poeta sea permeable tu poesía, sí. Y entonces el poema os lo dedico ahora, lo sé de memoria, es El desayuno. Sí, precioso, sí. Dice así: me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa,
Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, cuando eres feliz y se te nota, cuando eres genial con una frase que lo resume todo, cuando ríes, tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana. Voy a empezar contigo el desayuno. Hay que aplaudir ese poema que es fantástico. Es fantástico. Yo siempre me imagino esas camas de un hotel de París con la Torre Eiffel, la mantequilla, el café, las fresas, ¿no? Menudo desayuno. Como estáis viendo, es un mago no solamente de la poesía, sino de la palabra, esa palabra que viene del alfabeto de los ugaríticos, que son anteriores a los fenicios, que son los que están testados, ¿no?, como inventores del alfabeto. El alfabeto es ugarítico. Exacto. Y esas palabras que a ti también te han fascinado siempre, como filólogo, como traductor, como poeta, como hombre de la cultura. ¿Qué pasa hoy con las palabras? ¿Nos conformamos con lo primero que nos propone? ¿Se ha perdido la palabra para la seducción? ¿Se ha perdido la palabra para el debate? ¿Y las palabras son ahora ruido, munición, cualquier otra cosa menos palabras? Lo que pasa es que es muy difícil ya crear palabras donde ha habido palabras como la Biblia, por ejemplo, es fascinante. También hay mucha influencia bíblica en mi poesía. Como el citado Homero, como Shakespeare, como Lope, como Petrarca, como Virgilio. ¿Qué podemos...? Nos quejamos ahora de que no hay palabras. Ya las hubo. Ahora estamos condenados a repetirlas o a reinterpretarlas de una manera soez, como se hace habitualmente. Pero las palabras ya mágicas, míticas, únicas, ya están escritas, ¿no? Sí. Y se escribirán de nuevo, pero no sustituirán a las primeras, ¿no? Da la sensación que son como los tipos de la imprenta, ¿no?, que se van desgastando y van perdiendo su huella en el papel, en este caso su huella en la vida o en el pensamiento, ¿no? Exactamente. Muy bueno lo de los chivoletes de imprenta. A mí me fascina todo el mundo de la imprenta a ti también, porque realmente fue el modo de poner al alcance de todo el mundo pues una serie de textos que tenían que ser copiados en monasterios y que se tardaba muchísimo en copiar, y tenías que ser miope además, porque si no eras miope, entonces perdías la posibilidad de ver. De copiar. Entonces, todos los monjes que trasladaron la cultura grecorromana a la cultura occidental y la fundaron, todos eran miopes. Has citado antes lo de la Biblia y me acuerdo de cuando tú tomaste exposición al frente de la Biblioteca Nacional, prometiste, juraste el cargo con un ejemplar de la Biblia de los discípulos de Gutenberg. Lo ¿no? juré, Exacto. Y además recitaste el poema de los dones de Borges, ¿no?, que es como el gran mito de la bibliotecario. Borges es muy presente en tu obra. Yo quería preguntarte si... Borges es el quinto, el sexto. Por eso sé que es uno de tus autores de cabecera. Pero en cierto modo, Borges sería tu Quirón, del hombre del que has aprendido a moverte en esos pasillos de la oscuridad, entre los pasillos de los libros, ese mundo entre realidad y ficción que siempre nos proponía Borges. Qué bonito es lo que dices, tu Quirón. Eso es saber mucha mitología griega. Saber que Quirón tenía una escuela, que era un centauro. Exacto. Y que iba la gente a la escuela del centauro, que es muy bonito que sea el profe. El centauro. El maestro de Ulises, de Odiseo. Sí. Y la verdad es que se me ha ido la vida. Sí, que si fue tu Quirón, si es tu Quirón, Borges. Yo creo que sí, sobre todo a partir de los 20 y tantos años. Porque yo a Borges lo descubro tarde. Fue Marcos Barlatán, el poeta. Sí, Marcos Ricardo, gran amigo también. Gran amigo. Y Borges me enseñó también muchas cosas. Un hombre que es capaz de escribir: yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Para mí esos dos líneas sí. Lo más se le puede decir el poema del desamor, ¿no? Es maravilloso. En esa etapa tuya al frente de la biblioteca hay dos hitos importantes. El primero fue poner en valor, que lo albergaba y
había desaparecido un poco, no de los libros de texto, porque todavía existía ahí casi, entre comillas, como una rémora, una antigualla, más que una rémora, el poema del mío Cid, que tú lo pones en valor durante tu periodo y que se te quedó no poder exponerlo, que luego fue en el 2019, ¿no? Cuando se expuso, yo lo vi, me pareció una joyita tan pequeñito, ¿no? Y eso fue importante. Sí, los pueblos siempre tienen una obra fundamental que los representa ante el resto de los pueblos del mundo, que es un cantar de gesta, ¿no? Sí. Nosotros tenemos el cantar del Cid, los franceses tienen la chanson de Roland, los ingleses tienen el Beowulf, los alemanes tienen el Nibelungen, el Nibelungen, etc. Los antiguos mesopotamios tenían la epopeya de Gilgamesh, que me fascina también. Y nosotros tenemos el poema del Cid, que es un poema muy distinto a los demás poemas épicos, porque es un poema muy realista. Y eso, entramos por la puerta grande de la literatura épica universal a través del realismo, ¿no? Las cosas que pasan en el poema del Cid son cosas que pueden pasar. En cambio, tú lees la chanson de Roland, hay cosas que son míticas, extraordinarias, que no ocurren en la realidad. El Cid es muy realista y se divide en 3 cantos y solo existe en el mundo un códice del poema del Cid. Sí. Es el códice copiado por un tal Per Abbat y estudiado por don Ramón Menéndez Pidal y ahora por Alberto Montaner Frutos, que es el gran especialista en el Cid. Y la verdad es que ¿qué cosa puede haber más bella que de los sus ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza, estaba los catando? Eso es maravilloso. O por ejemplo, mio Cid ruidiaz por Burgos en trove, en sue compañas 60 pendones, e scien lo ver mujeres e varones, burgueses e burguesas por las finestas sole. ¿Cómo suena este castellano antiguo de maravilloso, no? Yo admiro la memoria que tiene y la facilidad para recitarlo también. Pero fijaros cómo es Luis Alberto, porque esto lo define muy bien a Luis Alberto de Cuenca, al frente de la Biblioteca Nacional. Pone en valor el mío Cid y ahora de repente hace un salto en el arco de los siglos del tiempo y monta la primera exposición del cómic en la biblioteca, que es como convertir al mío Cid en el Capitán Trueno. Pero es que tiene algo de Capitán Trueno también, el Cid, Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, el Cid ha sido objeto de muchas versiones en cómics. Una de ellas extraordinaria, de Antonio Hernández Palacios, os recomiendo, que es una gran maravilla, y que se presta mucho la épica a ser trasvasada a las viñetas, ¿no? Yo estoy muy en la lucha ahora de forjar una poesía gráfica. Igual que la novela gráfica que está tan en moda, va uno a la librería ahora y hay novelas gráficas de todo, agarrados hasta de la crítica de la razón pura de Kant. Existe una novela gráfica, o sea, cualquier cosa. Y entonces queremos un grupo de gente que creemos en eso, queremos que haya una poesía gráfica. Yo ya he escrito 2 álbumes, ahora voy a publicar el tercero, que son poemas míos acompañados de una versión en cómic. Sí. Y me parece que funciona admirablemente. El cómic dialoga con todas las demás artes de una manera perfecta y ejemplar, ¿no? Fíjate que casi todos los que estamos aquí por edad venimos del cómic, venimos del mundo del tebeo, que durante mucho tiempo, durante el tiempo nuestro, se consideró un subgénero y ahora la novela gráfica ya se escribe con mayúscula y compite en las librerías, ¿no? Con un buen pulso, ¿no? Yo creo que tiene un presente admirable y un futuro todavía mayor. Otra de las características de esos muchos Luis Albertos que hay en Luis Alberto de Cuenca es esa tendencia suya de bibliópata, de ir buscando libros. Tiene en su biblioteca, por ejemplo, la primera edición de Poetas en Nueva York de Lorca, la del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, la edición de Galeón, de 100 años de soledad, entre muchas otras joyas. De Stoker. La de Stoker, los 5 volúmenes de Poe, ¿no? de Baudelaire. Y yo quería preguntarte que nos cuentes un poco cómo es esa labor casi un poco detectivesca, ¿no? Porque están los cazadores de libros que tú no eres, tú eres más detective, ¿no? De ir buscando las joyas. No, porque hay que madrugar mucho. Porque si no madrugas te lo irlan. Tienes que estar a las 6 de la mañana en el rastro, apostado ahí.
Y de verdad, Pero los hay, ¿eh? Por ejemplo, Bonilla o, por ejemplo, nuestro amigo Bonet, Bonet, que son cazadores más que... Trapiello, son cazadores. Trapiello. No se puede competir con ellos. Sí. Pero en cualquier caso, yo prefiero hacer las cosas más tranquilas. Y luego, el cazador de libros, sobre todo, lo que le gusta es decir que le ha costado 2 euros una primera edición de Sí. García Lorca. Es mentira. Es mentira siempre. Lo saca. Yo la verdad es que el poco dinero que he tenido me lo he gastado entero en libros y mucho más que hubiera tenido, más me hubiera gastado, ¿no? Porque la verdad es una afición desmesurada por el libro. Y además que no se me pasa con la edad, fíjate, que se van cumpliendo los 70 como he cumplido yo ya hace 5 años, 4, y sigo con la misma ilusión por un libro hermoso. Yo recuerdo una cena en Valencia hace muchos años que se tendría que haber grabado, porque sí. fue una cena en la que estaba Alberto Mangel y Luis Alberto de Cuenca, Salomón Castiel, Alfredo Taján y yo, y Jesús Aguado. Éramos los comensales de esa 6. mesa redonda y fue un mano a mano entre Alberto Mangel, que es un hombre sabio también, otro gran amante de los libros. Director de la Biblioteca Nacional. Y de la Biblioteca Nacional. Y tú, por discutiendo por primeras ediciones, yo la tengo, yo no la tengo, esa en realidad no es una primera edición porque hubo otra. ¿De dónde ese archivo y esa pasión por esas primeras ediciones? ¿De dónde te viene? Porque eso no se aprende. Eso de En mi repente... caso, nació del coleccionismo de tebeos, porque no soportaba tener una colección en la que faltase el número 35 o el 71. Me acuerdo, por ejemplo, del Guerrero del Antifaz. Había un cuaderno que se titulaba El territorio tunecino, que no había manera de encontrar. Por fin lo encontré en casa de don César, en la tienda de don César Covelo, que era un gallego muy curioso, que tenía una tienda de cómics, que hoy ya no existe, por supuesto, en mi barrio, en Madrid. Y entonces allí encontré por fin el territorio tunecino después de esperarlo durante no sé cuánto tiempo. Y eso, no hay nada comparable con el bebedor que toma un buen vino, goza, disfruta. El amante, con su amante también puede disfrutar. Pero es muy superior a todo, cualquier disfrute humano el encontrar el libro que te falta o el cromo que te falta de una colección o el tebeo, porque los cromos también son... Sí, también, sí, sí. ¿Y Exacto. cuál es el cromo literario que te falta en tu colección? El cromo literario que me falta de mi colección, pues quizá que no haya ido por los territorios de la prosa. Como sabes, no he escrito más que un par de cuentos y son cuentos muy ligados también a obsesiones mías que tampoco son maravillosos. Pero pienso que el poeta auténtico no puede ser más que poeta. Sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, Ahora hay una tendencia a ser poeta, narrador, cuentista, ¿no? Pero no. Felipe Benítez, que yo lo admiro mucho, Sí. Felipe Benítez Reyes. Es un gran poeta y un estupendo narrador. Pero son excepcionales, ¿no? También Marsal es un excelente Carlos, narrador. Pero no es lo habitual. Yo prefiero estar virgen en el territorio de la narrativa y dedicarme a la poesía. La poesía para mí lo es todo. El coleccionismo, la bibliofilia, todo eso está subordinado también a la poesía. Puede darme un gusto maravilloso, pero tiene que ver también con la poesía. Todo tiene que ver con la poesía. Incluso cuando tuve cargos públicos, para mí todo era poesía, ¿no? Ahora que dices eso, y antes de invitarte a que leas unos poemas, que te voy a hacer una última pregunta con esto que acabas de decir, porque también todos te conocemos por tu programa de Cowboy de Medianoche, ¿no? Yo antes te dibujaba como una especie de Jane Stewart con chaqueta y corbata, pero el pantalón vaquero, no sé si llevas un Colt 45 aquí detrás o la faldiquera de la chaqueta. Cuando tú ves cine, también en las películas, ¿estás buscando la poesía de la película? Sin duda. De hecho, hay un libro mío ya. Hay antologías de mi obra, es curioso porque la verdad es que hay como, no sé, 25, una barbaridad de antologías. Y una de ellas está dedicada al cine y se llama Un alma de película de Hawks. Hawks para mí es el cineasta más grande que existe y le rindo ese homenaje haciendo la antología de poemas cinematográficos. No hay poeta del siglo XX, posterior a la salida de la fábrica de los hermanos Lumière, la primera película que existe, que no se haya visto influido por el cine. El cine ha superado todos los récords en cuanto a influencia
en la literatura, en la narrativa, en la poesía, etcétera, ¿no? Y yo no podía ser también una excepción a esa regla, ¿no? Pero en el cine veo siempre el poema, ¿no? Luis Alberto, ha sido un placer una vez más charlar contigo, como siempre que nos vemos, porque siempre aprendo en las cosas que me cuentas. Aparte de su nombre cercano, sencillo, con todo lo culto que es, porque hay gente que es muy culta y está como en el piso 25. Guillermo, te admiro mucho de siempre. Recibo además, tú eres de los que utiliza mucho el móvil para mandar mensajes, me encanta recibirlos, siempre con cosas inteligentes. Eres un premio nacional de la Periodismo. ¿Cómo se Periodismo cultural. El periodismo cultural. Los Talelos fue también, ¿no? Los Talelos fue años anteriores, sí. Y además es el que mejor pronuncia mi apellido, ¿verdad? Busuttil. Busuttil. Bueno, pues un aplauso para Luis Alberto de Cuenca. Y lo mejor como broche es que nos leas, que le des tu voz a tu poesía. Pues vamos a leer, no sé, 3 o 4 poemas, ¿no? ¿Qué te parece? Bien, para que tú... No, lo que me digáis. A mí me gustan todos, ¿eh? No hay ni Los uno... poetas somos peligrosísimos si no se nos da cota el número de poemas. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿5 o 10 minutos, Marina? Sí, venga. ¿Cuántos poemas, Marina? 3 poemas, 4, por ahí, ¿no? Venga, perfecto. Depende de lo grandes que sean. Bueno, por ejemplo, este, que es un poema homenaje a don Antonio Machado, que sabéis que cuando murió en Collioure se le encontró en el bolsillo de la americana, de la chaqueta, un verso: estos días azules y este sol de la infancia. Entonces yo he escrito un poema. Maravilloso documental de Laura Hoffman con esos versos. Con esos versos. Sí, sí. El fin es el principio. Al final no pensamos ni recordamos nada que no sea el principio. La memoria es así. Huyen los nombres propios del presente, las fechas próximas en el tiempo, y regresan los nombres del pasado, las frases que en la niñez remota hirieron o salvaron. Y vuelve aquella niña de las trenzas de oro, quien contabas cuentos en el sillón de orejas del salón, y los naipes con figuras de músicos ilustres que tu padre te trajo de Alemania, y su príncipe, y la caja de música en la que Cenicienta y su príncipe azul bailaban incansablemente, y las cicatrices que honraban tus rodillas de tanto gatear detrás de aquellas chapas con nombres de ciclistas, y las alineaciones con 3 defensas, 2 medios y nada menos que 5 delanteros, y el día en que encontraste el tebeo imposible de encontrar en la tienda de don César Covelo, y la bici BH con que ibas por el mundo, que era entonces pequeño, las tardes de verano, estos días azules y este sol de la infancia. Al final solo importan las cosas del principio. Qué bonito. Muchas gracias. Oración. Últimamente estoy rezando mucho. Convierto mis poemas en plegarias porque me estoy muriendo de tristeza. Ha cruzado el espejo mi más antiguo amigo, José Luis Chousa, con quien me inicié en el difícil arte de estar acompañado a diario, pues éramos vecinos. Cuando uno está mal, recurrir a Dios siempre resulta positivo, aun sabiendo que no va a hacerte ningún caso, pero eso es lo de menos. Lo importante es saber que hay un tipo con barbas allá arriba, en compañía de un joven muy guapo con estigmas en las extremidades y de un espectro en forma de paloma, recibe tus mensajes, aunque nunca los lea, y que esos mensajes se llaman oraciones, como esta que ahora escribo. No pido en ella más que algunas cosas sencillas para él, como que José Luis esté ya disfrutando de la visión divina y se siente en la mesa donde se sienta Dios allá arriba, en un cielo que tiene muchos nombres, pero siempre es el mismo. O como que permita que pronto nos volvamos a ver los dos en ese lugar tan estupendo y juguemos a 1000 juegos distintos, como hacíamos antes, cuando el mundo era joven, hace más de 6 décadas. Solo eso le pido.
Si me escucha, que lo hará, porque él lo escucha todo, tal vez le dé por complacerme. Estupendo. ¿Pueden leer a lo mejor dos del último libro, ¿no, Luis Alberto? Porque es el libro más reciente, premiado. Ahora decir. Que todos tienen unos títulos maravillosos, como Firenze, 1970. A la memoria de Juan Antonio de Cuenca, mi padre. Después de más de medio siglo, apenas puedo reconstruir aquel pasaje de mi vida. Tan solo se dibuja con cierta nitidez en mi recuerdo la imagen de un andén en la estación de Atocha y un se acabó en sus labios que ponía punto final a todo. Fue en julio del 70. Me quedé tan perdido y desolado que mi padre, advirtiéndolo, me dijo que eligiera una ciudad de Europa para pasar en ella con él una semana, tratando de olvidar. Dije Florencia, sin dudarlo ni un ápice, y allá nos fuimos. Cierto es que no pude olvidar por completo lo ocurrido, pero lo conseguí parcialmente. Florencia te enamora de un modo irresistible, aunque sin destrozarte el corazón. Su alma cura las llagas de quien se aproxima a su luz. No hubo iglesia ni museo que dejásemos sin inspeccionar gozosamente, y ambos comulgamos con la sagrada forma de sus calles, que eran las calles donde mis heridas iban cicatrizando poco a poco, merced a la alegría aristocrática que reinaba en aquel lugar divino. Muchas gracias, papá, por lo que hiciste por mí, que estaba roto, hecho pedazos, llevándome a Florencia, y por los pisan cantos de Ezra Pound, que en edición bilingüe me compraste en una librería mitológica de la Vía Cavour, que se llamaba Marzocco. Y muchas gracias a Florencia, la ciudad más hermosa que mis ojos han visto nunca, por aligerar aquella insoportable pesadumbre que luego, por razones que ahora omito, se hizo aún más amarga. bonito homenaje. Antes habéis mencionado, no solo tú, sino las personas que te precedieron en el uso de la palabra, la presencia en mi vida de Alicia Mariño, que está sentada ahí en primera fila, y no quiero dejar de recitar el poema, ese no lo vamos a poder recitar porque no lo tenemos aquí, el que ganó el premio. Sí, de Manuel Alcázar. Ese Sí. no lo podemos recitar, pero uno en esa memoria que se llama de esta manera: para Alicia, disfrazada de Leia Organa, soneto. Sí, Y tanto de su amor. sí, lo conozco, sí. Vamos a ver cómo empieza. Si solo fuera porque a todas horas tu cerebro se funde con el mío, si solo fuera porque mi vacío lo llenas con tus naves invasoras, si solo fuera porque me enamoras a golpe de sonámbulo extravío, si solo fuera porque en ti confío, princesa de galácticas auroras, si solo fuera porque tú me quieres y yo te quiero a ti, y en nada creo que no sea el amor con que me hieres. Pero es que hay además esa mirada con que premian tus ojos mi deseo y tu cuerpo de reina esclavizada. Estoy hablando del pasaje de la Guerra de las Galaxias, en las que el pérfido Jabba the Hutt mantiene prisionera a la princesa Leia Organa, que me impresionó mucho. Y también cuando murió Carrie Fisher, pues le dediqué la necrológica del ABC, porque es un pasaje que me entusiasma. Y yo creo que a Alicia le gusta el soneto, ¿o no? Alicia? Sí. Aquí rodeado no puede decir que no. Venga, pues un último poema. Un último poema. Un último poema. Vamos a ver. Ala de cisne. El que da nombre al título, ¿te parece? Sí, perfecto. Vamos a ver. Va a dedicar a Alicia también. Había una mujer que desde niña, cuando iba a la playa con sus padres, se pasaba los días y las horas a la caza de conchas en la arena. Esa mujer hoy mismo, muy temprano, bajó a la playa en busca de ejemplares para su colección y tuvo suerte, pues encontró una concha que imitaba de manera perfecta la estructura de un ala desplegada, no sabemos si de cisne o de ángel. Cito al cisne primero porque la coleccionista adoraba los cuentos para niños que Andersen, apodado Ala de Cisne, vistió de soledad y de tristeza. El caso es que no sé si aquella concha
era un ala de cisne, o sea, un ala de Andersen, o el ala de algún ángel que se ahogara en el mar. Me inclino más por la primera opción. Pese a que Hawks sostuvo que los ángeles tenían alas, no existe un solo texto en la escritura que avale esa creencia. De manera que la concha extraída de la playa era un ala de cisne, o sea, un Andersen que transformado en concha había venido a traer muchos besos a su actual propietaria de parte del soldado de plomo, de la reina de las nieves, de los cisnes salvajes, del patito feo, de la princesa del guisante y de la sirenita, entre otros muchos personajes que tantas emociones y tanto amor le habían regalado. Qué bien. Bueno, pues a las 1:45, hora de Shakespeare, el reloj de Luis Alberto de Cuenca, cántelo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias a Guillermo Busutil, muchísimas gracias. Felicidades también a nuestro premio, nuestra antorcha de honor a la trayectoria poética de la Fundación Manuel Alcántara. Gracias de verdad a todos y a todas por su asistencia y les invitamos a que se queden un ratito con nosotros brindando y celebrando esta mañana. Muchísimas gracias.